Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande. La gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento les sean multiplicados, mis santos. Un abrazo desde la distancia y a todos los que han compartido, han podido recibir esta enseñanza a través de este canal que hacemos con muchísimo amor. Un saludo muy, muy especial y confiando en el Altísimo Dios que todo les esté saliendo muy bien. Damos gracias a nuestro Dios y Padre Celestial en este día por las misericordias que nos ha permitido ver, por toda la gloria que ha manifestado en nuestras vidas, por los testimonios y por este maravilloso privilegio de poder escuchar la palabra, de poder compartir un mensaje, de ser ministrados por el Espíritu Santo y de tener la certeza de que la palabra de Dios obrará eficazmente en nuestras vidas y dará un fruto para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Celestial Dios, por este instante, Padre amado, por estos minutos de congregación contigo, con tu palabra, con la divina revelación de tu Espíritu Santo y con la voluntad tuya, Padre amado Señor. Gracias, Padre Celestial Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y esta palabra que me recordaba el Espíritu Santo sobre aquella plenitud que debemos tener nosotros como hijos de Dios y como creyentes aún, de todo lo que viene a plasmar el Espíritu Santo en cuanto a la dirección. Y entonces empezamos con el apóstol Mateo en la enseñanza 3, en el verso 11, donde nos dice, esto es una palabra que habla Juan el Bautista, dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén y amén. Y entonces esta promesa empieza a partir de la predicación de este santo varón, hijo de un profeta, como ya todos recordamos, que fue el que bautizó en agua al mismo Señor y Salvador nuestro Señor Jesucristo, del cual el Espíritu Santo mismo da testimonio de que descendió sobre nuestro Señor y desde ahí empezó el ministerio de nuestro Salvador. Pero no vamos a entrar en esta parte, sino en el apóstol Lucas en la enseñanza 11, donde nos dice, en el verso 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Y amén y amén. Entonces ya es dada una promesa por el bautismo que nos ha hecho la palabra a cada uno de nosotros, por el testimonio que la palabra ha dado a cada uno de nosotros. Y entonces sigue esta siguiente promesa, donde el Señor Jesús de Nazaret nos anuncia que si aún en las circunstancias del hombre, en todo lo que el hombre es, sabe dar buenas cosas, que cuánto más nuestro Padre Celestial dará del Espíritu Santo a aquellos que de verdaderamente de corazón queremos ese bautismo del cual nos habla el santo embajador Juan el Bautista, ¿sí? El Espíritu Santo que es dado por fuego. Y entonces nos dice el apóstol Pablo en Hebreos, en la carta a los Hebreos, en la enseñanza 9, en el verso 8, dice, dando en esto a entender el Espíritu Santo
que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Y entonces aquí él nos habla de los ritos que se tenía antes para que un sacerdote entrara, se purificara por medio de sangre, primero por los pecados de él y luego por los pecados del pueblo. Y entonces resalto esta parte aquí donde dice que nos da a entender el Espíritu Santo. Eso es lo que resalto de este verso, que Él nos da a entender. Y entonces más adelante nos habla, hasta el verso 14, nos dice desde el 8, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Y entonces en el 11, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Amén y amén y amén. Entonces aquí nos resalta claramente la obra que el Señor Jesucristo hizo. La obra que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo se ganó para la humanidad, que es la redención, volver a ese contacto con Dios, ¿sí? Y entonces nos dice acá el ejemplo más abajo, que el mismo Señor, por el Espíritu eterno, por el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha, ¿sí? Y entonces a través de ese ejemplo tan inigualable, porque nunca lo podremos igualar, pero sí nos da esa entrada también, entrada que tenemos ganado nosotros por haber recibido el nombre del Señor Jesucristo y por la sangre del Señor Jesucristo. Es que podemos tener esa redención y esa bienaventuranza de poder llegar a servirle al Señor en esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Sí? Es claro esta palabra acá en lo que hemos leído. Y entonces nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, en el verso 21. Dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén, amén y amén. Y entonces cuando Él nos habla primero del bautismo en agua, que esto es algo que es necesario que quede claro, el bautismo en agua, que dice que no quita las inmundicias de la carne, pero que nos da una limpia conciencia delante de Dios. Esa limpia conciencia es donde viene a depositarse la palabra de Dios. Todo lo que escuchemos de las Sagradas Escrituras, del Evangelio y de las cartas de estos santos apóstoles, para que ella fructifique y para que nos vaya dando la medida para que lleguemos a esa estatura y lleguemos a esa plenitud de llegar a ser bautizados por Espíritu Santo. Y cuando hablo de ser bautizados, hablo de esa plenitud con la que los santos embajadores fueron bautizados. Porque vuelvo y repito esta parte porque es necesario aclararla.
que el bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne, ¿sí? Pero que en esa limpia conciencia es donde es sembrada la palabra, para que ella misma fructifique y vaya dando esa forma, esa conciencia, esa limpieza, esa claridad como hijos de Dios. Y entonces nos dice, y esa palabra que es sembrada en esa conciencia es tan real, pero entonces nos advierte nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que crece el trigo y la cizaña juntamente, ¿sí? Entonces lo que nosotros más vemos en determinado tiempo de ir a la iglesia, en determinadas circunstancias, vemos es más la cizaña que el mismo fruto. Pero el fruto está, ¿sí? Porque somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado qué hemos de ser como hijos de Dios. La palabra está y está fructificando, porque labranza de Dios sois, dice la palabra. Y entonces nos dice aquí este mismo santo embajador Pedro, en el capítulo 1, en el verso 12. Dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Amén y amén. Y así ha sido. Estos santos embajadores, desde el apóstol Mateo hasta el apóstol Juan, todas las cartas apostólicas, nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Y nuestro ministro, nuestra amada, también nos lo ha predicado por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque de otra manera no hubiera dado fruto y ni yo mismo estaría en este instante compartiendo una palabra con ustedes. Si eso no hubiera sido así, de que nos fue dado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces miremos el cumplimiento de la palabra, pero hay muchísimo más de lo que ya hemos recibido, muchísimo más. Y entonces nos cuenta la palabra de los Hechos de los Apóstoles en la enseñanza 9. En el verso 31. Dicen, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Amén y amén y amén. Y entonces aquí vemos la edificación de la iglesia, vemos el mover de la iglesia, vemos la multiplicación de la iglesia, por lo tanto vemos el crecimiento de la iglesia. Pero acá nos añade algo supremamente importante, que es el temor de Dios, el temor del Señor, ¿sí? De esto no vamos a hablar en este instante, pero resalto la compañía y el consuelo que nos habla aquí del Espíritu Santo, ¿sí? Cada uno de nosotros ha tomado la palabra en esa limpia conciencia y de una y otra forma la hemos asimilado al entendimiento humano, ¿sí? A lo que alcanzamos a entender como hombres, ¿sí? Y está bien en un principio tener esa situación, pero entonces cuando viene aquí la palabra, en lo que nos va a clarificar más abajo, y nos da a entender que absolutamente todo tiene que ser examinado por el Espíritu Santo, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, tiene que ser movido por el Espíritu Santo, tiene que ser fructificado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces ya recordamos unos frutos que nos habla la palabra claramente, que son del Espíritu Santo, ¿sí? Donde nos habla de la fe, donde nos habla de la paz, donde nos habla de la mansedumbre, de la templanza,
de la benignidad, de la bondad, de la continencia, de la castidad, ¿sí? Frutos que no solamente vienen a sustentarnos a nosotros primeramente y a formarnos a nosotros, sino que nos permiten alcanzar esa madurez necesaria para que llegue el Espíritu Santo y gobierne nuestras vidas con potencia, para que ya seamos presentados delante de la presencia del Señor para serles útiles en toda plenitud. ¿Sí? A esto es a lo que viene a recordarnos esta palabra el día de hoy. Y entonces nos dice en la enseñanza aquí en el capítulo 16, en el verso, a partir del verso 6, donde el apóstol Pablo, pues nos lo narra el apóstol Lucas, pero iba en compañía del apóstol Pablo, y al parecer también de Timoteo. Dice: y pasando a Pirgia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuraron partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Entonces, miren la palabra tan clara que hay en esta enseñanza. Tenían toda la intención y la buena voluntad y iban a ejecutar algo que les había sido mandado: anunciar el Evangelio. Pero hacia donde ellos iban, primero el Espíritu Santo les prohibió, que en Asia no. Después quisieron ir a otro lado y allá también les impidió, que allá tampoco. Hasta que llega la visión del Señor y entienden hacia dónde tienen que dirigirse. Entonces, el Señor me mostraba ahí, nosotros podemos tener una muy buena intención y tener la palabra, pero si el Espíritu Santo no está dirigiendo ahí, casi que en el 99% de las posibilidades, esa palabra va a ser nula, no va a tener fruto, ¿sí? Yo doy testimonio también, cuento acá un testimonio. En cierta ocasión en mi familia, una parentela lejana, unos primos, estaban pasando por una situación bien complicada y yo hacía mucho que no hablaba con ellos. Entonces el Señor me mostró en sueño dos cosas y las dos cosas eran iguales. Hasta que pues fui allá, los visité y efectivamente la necesidad que había de Dios en ese instante allá era bastante grande. Yo les hablé de la palabra, creyeron, gracias al Señor creyeron, hubieron dos testimonios, fueron a la iglesia, en fin. Y pues fue algo tan delicado que fue una situación donde prácticamente se libró de la muerte a uno de ellos. Entonces, resaltaba yo esa parte de la importancia de ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? De que cualquier negocio que venga a nuestras vidas lo pongamos a esa perfecta dirección del Espíritu Santo, porque Él es el maestro, Él es el que nos dirige, Él es el que sabe el punto. Otra parte, otro testimonio acá importante, también en visión que me fue dado, donde yo veía a un varón de la iglesia y él tenía una situación en ese sueño. Entonces cuando yo quise contarla, escuché la voz que me dijo: calle. Bueno, yo me quedé callado y no la conté. Pasó como un poco más de un mes y él contó una situación que le estaba sucediendo y ahí sí yo escuché la voz que me dijo: háblele. Y nuevamente llegó a mi memoria esa visión, ese sueño que yo había tenido con él. Entonces cuando yo le cuento a él ese sueño, esa visión, él queda clarificado de la situación que él estaba pasando y que no podía comprender.
¿sí? Entonces en ese momento fui usado para clarificarlo acerca de una visión que el Señor le había dado. Entonces miremos cómo cuando nosotros tenemos esa prudencia, cuando estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo, y a Él le preguntamos, y a Él le decimos, y a Él le consultamos, cuando Él envía una visión a nuestras vidas, ¿para qué es esa visión? ¿Para provecho propio? ¿Para cuándo es esa visión? Porque algunas cosas son para allá, otras cosas son para días, otras son para años. Pero todo tiene un orden y un sazón y un cumplimiento conforme a lo que el Señor tiene establecido, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que dirige porque Él sabe la madurez de las cosas, la madurez de los tiempos, la madurez y el sazón de Dios. Él es el único que lo conoce. Dice la Escritura que ¿quién podrá examinar el espíritu del hombre si no es el mismo espíritu que está en el hombre? Lo mismo pasa con Dios. El único que conoce todas las maravillas, que conoce todos los secretos acerca de la virtud de Dios y de todas las maravillas que Él tiene establecidas, es el Espíritu Santo. Y aún así que el mismo Señor Jesús de Nazaret nos dice que Él tomará de lo suyo y nos lo hará saber a nosotros. Todo lo que tiene anunciado por el Evangelio, todas las palabras que el Señor anunció por el Evangelio, son clarificadas por el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿sí? Este ejemplo es supremamente claro, ¿sí? Muy claro acerca de lo que es. A pesar de que, vuelvo y resalto, a pesar de que había una buena intención de parte de los apóstoles, el Espíritu Santo lo prohíbe. A Asia lo prohibió. Y a la otra parte donde ellos dijeron, no, entonces si no es aquí, entonces vámonos para allí. Y ahí también les impidió, ¿sí? Hasta que llega esa visión de Dios y les hace entender, dice, no, es para allí. Entonces, amados, de recordar hoy esa parte tan esencial que es en nuestras vidas, el Espíritu Santo, la guía, el entendimiento que Él da, ¿sí? En una de las primeras partes que leímos, que nos da a entender. Entonces miremos todo lo que es necesario. Orar primeramente al Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo para que la palabra que leemos, que escuchamos, ¿sí? Que entendamos cuál va a ser esa obra que la palabra va a hacer. ¿Qué tiene escondida ella, renglón tras renglón, punto tras punto y palabra por palabra? ¿Qué tiene ella escondida para revelarnos a nosotros? Para que nuestro entendimiento sea total y para que asimismo aprendamos a estar sujetos a lo que ella nos ordena, ¿sí? Porque ella misma, como es viva y eficaz, necesita de esa autoridad del Espíritu Santo para moverse conforme a lo que Dios tiene establecido, ¿sí? Por eso es que uno muchas veces, por decir algo, yo siempre me preguntaba, ¿por qué si habían tantos enfermos en el estanque de Siloé? Porque el Señor nada más fue y sanó a uno específicamente. Porque no lo sanó a todos. Si la función de Él era venir a sanar. ¿Sí? A uno específicamente. ¿Sí? Porque Él también, nuestro Salvador, estaba sujeto a ese Espíritu Santo. Él sabía que por medio de Él era que podía agradar al Padre, hacer todo lo que el Padre quería, solo a través de Él, solo a través de Él. Entonces en unas ocasiones lo vemos orando, en otras ocasiones lo vemos en silencio, escribiendo con su dedo en tierra, y de muchas formas, de muchas maneras, ¿sí? En una ocasión lo vemos hablando con la mujer samaritana, en otra, en casa de publicanos, cuando es invitado a cenar, ¿sí? Entonces miremos cada parte que el Señor ha hecho, y su gran secreto es esa dirección del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por el Espíritu Santo fue engendrado el Señor. Por el Espíritu Santo fue bautizado el Señor. Por el Espíritu Santo es llevado al desierto para que sea tentado. Y por el Espíritu Santo es que recibe esa potencia que después nos la escribe acá el apóstol Pedro, que las maravillas que hizo, las hizo por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces cuando Él se va, dice que no nos dejará huérfanos, sino que nos dejará
ese consolador. ¿Por qué consolador? Yo sí puedo dar testimonio de eso. Porque en las circunstancias más duras y cuando uno está más agarrado de Dios, es que viene esa voz directa de lo alto a sanar el corazón, a sanar, a curar las heridas que las circunstancias le dejan a uno, pero que está fielmente ahí, esperando solamente a que nosotros clamemos y que le pidamos esa dirección, que le pidamos esa respuesta. Y créanmelo, que nunca fallará. ¿Por qué? Porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará de su Espíritu Santo en la medida que le pedimos? ¿Cuál es la única regla? ¿Cuál es el único requisito que Él pide? Que en la medida que nosotros miremos la palabra, nos podamos confrontar con la palabra, podamos asimilar y tener la sinceridad, la honestidad de decir cómo estamos conforme a lo que la palabra nos va mostrando. Si estamos bien, si estamos mal, con mayor razón decir, no, Señor, tu palabra dice esto, pero yo estoy así, en esta circunstancia, Señor. Ayúdame, ten misericordia de mí. O como decían estos santos, aumentanos la fe, ¿sí? Porque no podían creer ciertas cosas que para ellos en su entendimiento eran difíciles. Muchas de las maravillas que nuestro Salvador hizo, los apóstoles no las entendieron, sino hasta que les fue dado del mismo Espíritu y les fue abierto el entendimiento. Entonces miremos todo lo que este santo, esta santa promesa, este consolador, este enviado de nuestro Padre Celestial Dios, tiene para nosotros. Y muchísimo más. Cualquier cosa que yo les diga acá es apenas un abrebocas. Es apenas lo que vemos por la palabra. Es apenas la medida con que Él nos revela conforme al entendimiento y a la madurez que va llevando la iglesia. Porque ellos hicieron muchísimas más maravillas. Estos son cosas que ya después de pronto comentaremos. Entonces entendemos que el Espíritu Santo es esa fuerza, esa autoridad que engendra al Hijo, que está está en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y está en toda la ejecución del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la presencia activa de Dios en la vida y acción de un enviado. ¿Quedó claro? Entonces recuerdo otra visión donde habían unos 4 varones y entonces uno de ellos hizo unas preguntas y eran difíciles de contestar. Entonces yo estaba sentado y me levanté y dije, por Espíritu Santo ha de ser respondido esto. Y yo sentí que en mí entró una luz que me tomó desde la cabeza hasta los pies. Y le dije como unas 5 palabras a ese varón y ese varón quedó atónito, quedó callado, quedó pensativo. O sea, esa palabra salió con una revelación para lo que él preguntaba que lo dejó completamente pasmado. Y aún yo sentía que la forma de como yo me levanté y cuando entra esa luz en mí y empiezo a hablar y la forma como yo me movía, aún eran controladas por el mismo Espíritu Santo, porque yo sabía que había sido el Espíritu Santo el que había entrado en mí para declararle a ese varón lo que él preguntaba. Porque ni ahí en esa visión yo no entendí ni lo que dije. Solamente fue que sé que fueron como unas 5 palabras lo que le dije, pero él quedó completamente lleno, quedó completamente atónito de lo que había escuchado, ¿sí? Y ahí me desperté. Entonces, la oración, mis amados, mis amadas, debe ser a través del Espíritu Santo y se debe pedir que esa plenitud que hoy escuchamos esté cada día más presente en nuestras vidas, para que cada día podamos, como dice aquí, como leímos en la palabra, servirle muchísimo mejor al Señor con más destreza, con más sabiduría, con más plenitud, con más entendimiento, con más inteligencia para la obra que el Señor tiene destinada para nuestras vidas. Entonces, mis santos, deseándoles que esta palabra, aunque sabemos que es así, solamente deseándoles que haya esa fe en sus corazones. Eso es lo único que cada uno pone en particular. Y si han visto esa fe del Hijo de Dios, pues con mayor seguridad y certeza de que esta palabra fructificará
para la honra y la gloria de nuestro Salvador. Entonces, que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios, que sobrepujan todo entendimiento, les sean multiplicados. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Amén.